dado es es un filtro en 2 dimensiones que se aplica sobre una imagen que normalmente vemos en la pantalla y que permite hacer algunas manipulaciones con los píxeles, ¿no? Por ejemplo, una de las ideas interesantes es que estos filtros son muy básicos, pero la idea atrás es muy ingeniosa. Lo que hacen es lo siguiente. Imagínense que tienen una imagen y la imagen en realidad es una cuadrícula de píxeles, una cuadrícula de puntos de color, ¿no? Así es como solemos ver una imagen. Y entonces, imagínense que ponen sobre la imagen una plaquita de 3x3 píxeles y entonces mueven esa plaquita transparente y toman los valores que tienen esa imagen de 3x3, ¿no? Es decir, tienen que poner es como una especie de malla, que es de 3x3 píxeles o de 5x5 o de 7x7. Ahorita vamos a ver por qué es mejor tener un valor impar. Y esa malla, lo que hacemos es tomamos los píxeles, digamos, de esa cuadrícula, ¿sí? Para saber qué colores tienen. Y esos son los que vamos a procesar. Cuando terminamos, ahorita les explico cómo es el proceso, y cuando terminamos de hacer ese proceso, de leer todos los píxeles y procesarlos de alguna manera, nos recorremos al siguiente píxel y volvemos a hacer la misma labor, nos recorremos, o sea, nos vamos recorriendo con nuestra malla, digamos, con nuestro dibujito, ¿no? Como si fuese un sistema que lee una matriz de 9 píxeles y se recorre a los siguientes 9 píxeles, se recorre a los siguientes 9 píxeles, y así nos recorremos sobre toda la imagen, ¿no? No nos recorremos de 3 y después otros 3 y después otros 3, no. Nos vamos recorriendo de uno en uno, ¿sí? Y cuando terminamos con la primera línea, bajamos un píxel y volvemos a hacer el mismo proceso. Ese proceso que se hace, déjenme ver si encuentro por aquí una imagen para que se quede más claro. Este, um, a ver, alguien ya debe haber dibujado alguna buena imagen al respecto, pero ahorita vemos. Bueno, ahora, no importa, sí. La cuestión, bueno, miren, por ejemplo, bueno, la cuestión es que varios filtros de convolución, que así se llaman, ¿sí? Nos permiten hacer algún filtrado interesante sobre las imágenes. Por ejemplo, imagínense que tengo, déjenme que voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Bueno, tomen en cuenta este lugar, lode.org, CGTutor Filtering, ¿no? Y aquí habla de los filtros de convolución, y bueno, la idea de tener un filtro de 3x3 o de 5x5 o de 7x7 es que podemos tomar el píxel del centro, por ejemplo, de 3x3, como si fuese un gato, el valor central del centro, ¿no? Ese es el píxel que proceso, y alrededor, todos los píxeles alrededor de ese píxel vienen a ser de alguna manera la contribución al resultado de la operación que voy a hacer con los píxeles. Para que se den una idea, es la siguiente. Eh, Imaginen que yo tengo esta imagen que deben estar viendo de una flor, ¿sí? Y tengo mi filtro de convolución, que es este que vemos acá. 000, 010, 010. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a aplicar este filtro que estamos viendo, que estoy marcando, lo voy a aplicar y lo voy a mover a través de toda la pantalla. De tal manera que el punto central, que es el punto que tiene el 1, ese valor, voy a leer el píxel que está en ese valor y lo voy a multiplicar por 1. Es decir, va a quedar el mismo valor. Y todos los demás los voy a multiplicar por 0. Y después los voy a sumar todos. Es decir, en este caso, este es el filtro
que me genera la misma foto original, es el filtro de identidad, porque tengo puros ceros alrededor, o sea, en la vecindad del punto de interés, que es el punto central, que es en este caso este punto, el 1, ¿sí? Que es el punto central, y toda la vecindad, alrededor de ese punto, todos los valores valen 0. Entonces, yo tomo un valor y me voy moviendo de píxel en píxel con mi matricita esta, ¿sí? Leo los píxeles, los multiplico por 0 en los casos que es necesario, los multiplico por 1 a los que necesito, y sumo todos, y obviamente como la suma de algo por 0 es 0, pues tengo el mismo valor que del píxel que leí, y ese es el que pinto. No sé este, si hay alguna duda con respecto a cómo funciona eso. Es el momento de preguntar porque ahora los ciclos de convolución todos funcionan a través de esta matriz. Repito, tengo una matricita de 3x3 o de 5x5 píxeles y la pongo sobre la imagen en el inicio. Y me voy recorriendo píxel por píxel a través de ella. Cuando pongo mi matricita, leo los valores de los colores en todos los píxeles de la matriz y los valores que yo tenga en mi matricita, si vale 1, multiplico el píxel que leí abajo, digamos, el píxel que le corresponde, lo multiplico por ese 1 y los otros los multiplico por los valores que sean. Y después los sumo todos y el resultado lo pongo en el píxel central. Por eso usamos matrices impares. ¿Se está entendiendo eso? Es mucho más fácil de entenderlo cuando... A ver, déjenme ver si lo puedo poner Para cuando se refiere a multiplicar el píxel, ¿se refiere a multiplicar el RGB que tiene el píxel por el número de la matriz? ¿O Exact- cómo es Sí, ¿Sí? exactamente. Vas a multiplicar el RGB por el valor que yo te haya puesto en ese en el elemento de la matriz que yo considere. ¿Sí? Ok, vale, Sí. muchas gracias. Y entonces, por ejemplo, si multiplicas por 0, pues cualquier elemento por 0 te da 0. Entonces, lo que al final de cuentas estamos haciendo es, bueno, ya que terminamos con esa matriz, el punto central suma todos los puntos de la vecindad y el punto central suma todos y pone ahí el valor, el nuevo valor. Si yo quiero la matriz, este, ¿dónde está? Si yo pongo, si yo pongo la matriz identidad, que es esta, ¿sí? Lo que voy a encontrar es que cuando lo aplico sobre la imagen, que es esta de acá, me queda la misma imagen, porque todos los valores de la vecindad no tienen ninguna contribución sobre el valor central, que es el que ocupo, el que me interesa sumar o restar y demás. Entonces, solamente multiplico 1 por el valor central, es decir, multiplico el R, el G y el B por 1, me da el mismo valor, y lo sumo a los RGBs de los valores que están en la vecindad. En este caso, obviamente encontramos que todos valen 0 y entonces, si esta es la imagen, esta es la matriz identidad, ¿no? Es decir, no cambió nada. El algoritmo para manipular esta matricita que voy recorriendo, la pueden ver aquí, está escrito en C, ¿no? Básicamente es un doble loop, aquí lo pueden ver, ¿no? Y entonces lo que hacemos es leer los píxeles con sus valores, ¿no? Y hago la suma de todos esos píxeles y el resultado, desde luego que el resultado lo tengo que truncar de 0 a 255, es decir, si yo puedo multiplicar por valores negativos, incluso por valores que no son necesariamente enteros, y entonces el resultado final puede ser que me salga de rango o que me dé un valor con puntos decimales. Tengo que truncarlo y dejar el valor entero nada más, ¿no? Acuérdense de eso. Si el valor es menor que 0, ponemos 0. Si el valor es mayor de 255, ponemos 255. ¿Ok? Entonces, los filtros, las operaciones de convolución, ¿no? Se utilizan también, no solamente en la parte de gráficas para hacer filtros, sino también se usan para hacer filtros en audio, por ejemplo. ¿Sí? No lo vamos a ver acá porque no es nuestro tema, pero también en audio y en video se utilizan filtros de convolución para hacer operaciones, ¿no? En audio, lo que pasa con los filtros de convolución es que le quitamos ruido a una señal de audio, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente
Se pueden usar, incluso los filtros en audio pues, son realmente, eh, y se pueden usar incluso en una sola dimensión, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Bueno, entonces tenemos que es esta imagen y vamos a ver un primer filtro, ¿sí? Y fíjense en esta matriz, que es la que voy a usar, perdón. Fíjense que esta matriz tiene 0, 0, 0.2, 0, después punto 2, punto 2, punto 2, y después 0, 0, 0 y 0.2 y 0, ¿ok? Esa es la matriz que voy a usar. ¿Qué significa esta matriz en términos reales? Bueno, el punto central, el que yo estoy procesando, es el del centro. Por eso les decía que las matrices es mejor que sean impares, porque si son pares, ¿cuál es el punto que quiero yo tomar en cuenta? Para que el borde, que es la vecindad del punto de interés, sea parejo para todos. Si yo pongo el de una esquina, ¿no? La vecindad no va a ser pareja, ¿no? Entonces, si lo pongo en el centro, va a ser pareja, ¿no? Aquí estoy poniendo una vecindad que contribuye, son los píxeles que contribuyen solamente alrededor del píxel central. Pero si tengo Maestro, una matriz, perdón, tengo una duda. Ahí, bueno, con esa matriz, o sea, lo que pasaría es que la primera vez que movemos la matriz sobre la imagen es, si vemos el primer píxel que está en la esquina superior izquierda, sí. quiere decir que la primera vez no vamos a usar, digamos, la primera fila de la matriz, ¿no? Porque No, arriba no va a haber píxeles. no la primera línea, nada más el punto, este es el punto superior izquierdo, ¿no? ¿Lo estás viendo? Lo estoy marcando. Ajá, sí. Y después tienes un punto 0.2. ¿Sí lo ves? Ajá. No es cero. Ok, entonces la matriz se va a mover, o sea, así literal, en regiones de 3x3 sobre la imagen. Sí, de izquierda a derecha, de píxel en píxel. ¿Ok? Es que bueno, eso es lo que no entiendo, o sea, Mira, mira, para que te quede claro, imagínate que tú eres la matriz que te estás moviendo, tú estás caminando sobre una serie de baldosas, ¿no? Sobre regiones digamos, de cemento, bien determinadas. Entonces tú te mueves, te pones encima de esa baldosa, de ese pedazo de cemento, y tú haces los cálculos que quieres, ¿sí? Pero no te mueves a la siguiente baldosa y haces los cálculos, no te mueves de 3 en 3, sino que te mueves de 1 en 1, porque tú tienes el píxel central, que es el que tiene el valor, que es este de acá, que estoy viendo acá, ¿sí? ajá, ¿Sí? Entonces, este valor central, tú le vas a sumar todos los valores que están en la vecindad, multiplicados por 0.2, en este caso, ¿sí? Y los que son 0, pues suma 0, ¿sí? Y todos los vas a sumar, y el resultado de todo eso lo vas a poner en el punto central de tu nueva imagen. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? o sea, el del medio sería como el píxel donde estoy y voy a sumar lo que está a su alrededor, pero si ya Sí. estoy en un píxel, entonces sumo 0.2 de lo que está abajo, del píxel que está justamente abajo, Ajá. Con y el así, punto o 2 que sea, está a la izquierda, con el punto 2 que está a la derecha y con el punto 2 que está arriba. y también lo que está diagonal así, ¿no? Hacia arriba y Eh, hacia abajo. Sí, hacia arriba, hacia abajo y en vertical y en horizontal. Bueno, a eso me refería. O sea, por ejemplo, si veo literalmente el primer píxel que está en la esquina superior izquierda, Sí, entonces, eh, pues tal vez ahí no va a haber, por ejemplo, no va a haber píxel a la izquierda en ese momento, ¿no? sí, la contribución de ese píxel es cero. Ajá, pero ya que me mueva, por ejemplo, un píxel a la derecha, ya va a haber justamente el píxel que acabo de procesar. Sí, sí. Lo que pasa es que acuérdate, tú tienes que recorrer la imagen píxel Mm. por píxel. O sea, no tomas la matriz de 3 por 3 y me muevo de 3 en 3, Sí, sí, ¿sí? Sino que me tengo que mover de uno en uno de izquierda a derecha para ir analizando todos los píxeles de cada línea. sí, sí, ya quedó claro. Sí, ahora, aquí hay un detalle con los bordes. Por ejemplo, si yo pongo mi matriz sobre la imagen, obviamente los que no voy, no, el primer renglón, ¿sí? No tiene, o sea, no lo voy a procesar porque no estoy tomando el centro. El centro está un píxel abajo, ¿sí?
Entonces, en los bordes siempre tengo problemas, pero no hagamos mucho caso. El borde es un píxel que en general no causa mayor problema, pues, para el filtrado de la imagen, ¿no? Entonces, lo que me interesa que noten, y que eso es lo que es más importante de los filtros, es precisamente la contribución de los píxeles que están alrededor del píxel de interés, que en este caso es el que está en el centro. Entonces, mi matriz de convolución, yo ahí pongo los valores que van a tener la contribución de cada píxel al resultado final, que es el píxel que estoy procesando. ¿Sí se entiende eso? Solamente estoy tomando, el píxel central es el que proceso, y tomo todo el alrededor de eso con los valores que yo le haya dicho. Por ejemplo, si se fijan, esto es lo que es simpático, fíjense que no es casualidad, pero la suma de 0.2 más 0.2 más 0.2 más 0.2 más 0.2 me da 1, ¿sí? Es decir, me da el total, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si me da mayor que eso, ¿cuál será el efecto sobre la imagen? Si me da mayor que 1. A ver, ¿a quién se le ocurre? A nadie se le ocurre qué pasaría si pongo valores arriba del 1, o sea, si el total de, fíjense, estoy tomando la contribución del 20% en los píxeles en este filtro como si fuese una cruz, ¿no? Y eso me da un 1, ¿ok? Bueno, ¿se acuerdan del filtro brillo? El filtro brillo es sumar o restar una constante. Si ustedes se pasan del 1, el efecto que van a tener es que la imagen es más brillante, ¿sí? Entonces, por eso se intenta que se mantenga en 1, o sea, que el porcentaje total de la suma de todas las contribuciones y con el píxel central que estoy procesando no pase de 1. Si pasa de 1, pues el efecto colateral es que voy a tener más brillo en la imagen resultante, ¿no? Fíjense que entonces, o sea, como ¿perdón? sobreexpuesta. Disculpe. O sea, Sí. como sobreexpuesta. No necesariamente sobreexpuesta, pero sí va a quedar más brillante, como más clara. Porque acuérdate que el filtro brillo es sumar o restar una constante a cada píxel, ¿sí? Entonces, si tú, imagínate que en el filtro de convolución, pues tú sumas todos los píxeles de la vecindad y el píxel central. Y si eso te da arriba de 1, ¿sí? Pues obviamente se va a ver más brillante, se va a ver más clarito la imagen. Ese es el efecto inmediato que notas, porque el efecto brillo es precisamente, el filtro del brillo es precisamente sumarle una constante. Entonces, si tomas, imagínate que solamente tienes de píxel en píxel y tu matriz es toda 0, pero en el centro es 1.5. ¿Qué estoy haciendo con eso? Pues estoy haciendo el filtro brillo, porque estoy sumando un 0.5, o sea, la mitad del valor del píxel se lo estoy sumando. Y entonces el resultado es que se va a ver más brillante. ¿Sí? Eso es lo que hace el filtro de convolución al final de cuentas. Si se fijan, en este que están viendo mi página web, ¿no? La página web que tengo. Sí. Ok. Si se fijan, en este filtro de acá, fíjense que el 1 que está en el centro es el punto de interés, es el píxel de interés, y alrededor ningún punto de la vecindad y se incluye en el punto central. Entonces, lo único que hago es mover la matriz y leo el píxel y pinto y multiplico por 1 y pinto el píxel que acabo de leer, porque al multiplicar por 1 me da el mismo valor, ¿sí? Bueno, entonces, por eso este es el filtro de identidad. Si yo lo aplico, no cambia nada la imagen, me la deja idéntica. Bueno, pero aquí el filtro blur es el filtro que hace que la imagen se vea más borrosa. Por ejemplo, es esta cruz que es 0.2, 0.2, 0.2 y en las esquinas ceros. Si ustedes aplican este filtro, lo que van a lograr es que la imagen sea un poquito borrosa. Como sé que están en sus computadoras, porque estamos todos en Zoom, entren a la página de lodev.org, que tengo acá, la página esta, para que vean directamente en su pantalla la imagen contra la imagen original de la flor, ¿no? ¿Ok? Ese sería el filtro que hace que la imagen sea un poco borrosa. Y yo me preguntaría, ¿por qué quiero hacer una imagen borrosa?
¿En qué momento me interesa hacer una imagen borrosa? ¿A alguien se le ocurre? Supongo que cuando tienes imágenes de alto contraste y quieres tener, digamos, como un gradiente, y digamos, no sé si se llamaría gradiente, pero se empieza a difuminar a lo mejor bordes o algo por el estilo. Puede ser, esa es una posibilidad. La otra es, por ejemplo, cuando tú tienes una imagen estás, por ejemplo, en video, estás entrevistando a alguien que vio un delito y no quieres que se vea su cara, muchas veces la pones difuminada, la pones borrosa. El filtro impide que veas quién es el que está atrás, ¿no? Entonces también se puede usar para eso, ¿no? Es decir, la aplicación del filtro ya la decidirán en el momento que la tengan que decidir, pero en el mientras, ustedes pueden hacer lo que básicamente quieran. O sea, el filtro lo que hace es que la imagen se hace un poco más borrosa, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que entonces que usamos fíjense este filtro entonces, es como una cruz donde tengo 0.2, 0.2, 0.2 en vertical y 0.2, 0.2, 0.2 en horizontal con las esquinas en 0. Y esto hace que se vea la imagen un poquito borrosa. Pero si tomo una imagen mayor, ¿sí? Fíjense en esta imagen. Acá ya hay cosas que sospechar. Primero es una cruz, ¿no? Pero es una cruz que tiene más elementos. Es una matriz de 5x5. La matriz de convolución aquí es de 5x5 y el punto de interés, el punto que proceso es el punto central siempre. Por eso me muevo de píxel en píxel y no de 5 en 5, ¿no? Entonces, este punto le voy a sumar los píxeles que están en esta cruz de puros unos. Pero obviamente la suma es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 valores. Son 13, estoy sumando 13 píxeles y esta es la contribución de la vecindad, pero no solamente de la vecindad más cercana, sino de la vecindad un poquito más lejana, es decir, un borde más lejos del centro del píxel que me interesa. Esto me va a dar un valor que se pasa de 1 por un factor de 13. Entonces, el resultado final lo voy a dividir entre 13 para que me dé 1. Si no, de nuevo, el brillo de la imagen va a ser muy claro, porque estoy haciendo que el brillo sea 13 veces mayor. Entonces lo divido entre 13, trunco los valores enteros o los redondeo a enteros y el resultado es el que pongo en el píxel de interés. Tomo todos los valores que están en 1, sumo todos los píxeles en RGB y después divido ese RGB entre 13 y lo hago de manera entera para que me dé el píxel que necesito. Y si vemos esto, fíjense que ya se ve más borrosa la flor. Fíjense en esta imagen contra la imagen original, que es esta que tenemos acá arriba, ¿no? Entonces, como podrán ver, si tomo una vecindad, a ver, ¿por qué este filtro que tiene punto 2? Fíjense que punto 2, le estoy diciendo, la contribución de cada píxel alrededor del punto de interés es de solamente el 20%, ¿sí? Mientras que aquí, yo lo que estoy haciendo es 1 entre 13 en cada uno de estos, o sea, la contribución de cada valor es de un treceavo, ¿sí? Y tengo 13 valores, entonces me da 100%, me da 1, ¿sí? Y entonces, pero tengo una vecindad más grande, ¿sí? Es decir, no solamente tomo los valores centrales, o sea, de la vecindad al punto central, más cercana al punto central, sino que tomo valores un poco más alejados. Y entonces, la solución de este filtro es que se ve más, más borroso todavía, ¿no? ¿Dudas con respecto a este filtro? Yo nada más tengo una duda. Al principio había comentado que era mejor agarrar matrices así como que con números impares. ¿Por qué era esto? Sí, porque acuérdate que, fíjate, te das cuenta que en esta matriz que tengo acá tiene 5x5, ¿no? Sí. Bueno, imagínate que la matriz es de 6x6, ¿ok? Dime qué punto central uso. Ah, ok, sí es cierto. Tendrías que agarrar como que dos valores o así, ¿no? O sea, si es número par no hay un punto central como tal. Exacto, por eso en general se usan matrices impares. No quiere decir que no puedes usar matrices pares, ¿eh? Pero entonces ya es una decisión tuya en dónde pones el centro, o sea, el píxel de interés, ¿sí? Por eso en general usamos matrices impares, ¿no? Es mucho más cómodo. Ahora, de nuevo, aquí fíjense que si estamos usando una matriz de 5x5,
cuando pongo la matriz en el inicio de la imagen, sí, que la voy a poner en la esquina, digamos, ¿no? Para que revise los píxeles. Cuando me voy moviendo, obviamente los dos bordes, o sea, el primer punto central está en la posición 3,3, que es perdón, que es este de acá, ¿sí? O sea, es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, estoy en el centro, es la posición 3,3. Entonces la posición 1,1 vale 0, pero no la toma en cuenta. O sea, los dos primeros renglones en los bordes no los puedo procesar porque no tengo esos bordes. O sea, no estoy teniendo el centro en el inicio. ¿Sí me explicó? ¿Cuál es la dificultad? Con los bordes tienen un problema. Si ustedes empiezan a procesar, ponen su matriz y la ponen sobre la imagen, van a empezar a procesar el punto 3,3. ¿Sí? Si contamos de 0, desde 1 para abajo en X y en Y. ¿Sí? Entonces, vamos a procesar, entonces no vamos a procesar los bordes de la izquierda en una vecindad de 2 píxeles, de 2 columnas y de 2 renglones. Pero bueno, les digo, son dos líneas de píxeles, no pasa nada. A lo más si tienen una matriz de 3x3, de 7x7, pues van a tener una vecindad más grande y entonces van a dejar de procesar algunos píxeles de las esquinas. Pero tampoco es tan grave, ¿eh? Ahora, lo importante de esto es la parte que justifica por qué el filtro funciona. Y el filtro funciona porque no solamente estoy tomando el píxel central, sino que estoy tomando la vecindad alrededor de ese píxel, que puede ser la vecindad más cercana o una vecindad no tan cercana, sino que está más lejos del punto central. Y todos esos píxeles de esa vecindad contribuyen al resultado final del píxel que estoy procesando. Ese es el efecto real de la matriz sobre los elementos de la imagen. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, si regresamos al filtro original, fíjense que la matriz identidad es toma el valor del centro, que el RGB central, y súmale los valores RGB de toda la vecindad que tienes, que está aquí, que vale 0. Entonces voy a sumar 0 por cualquier otro píxel que me da 0, y entonces la suma de todos los píxeles pues me va a dar 0 menos la del centro que me va a dar el valor original, y entonces pues la imagen original queda exactamente como la puse, no cambió nada, ¿sí? Aquí, en este segundo caso, en el efecto blur, que es el que hace que la imagen se vea menos precisa, más borrosa, tomo el 20% de una cruz, ¿no? Para decidir, y las esquinas, los valores de las esquinas no pintan en este filtro de convolución, es decir, no tienen ninguna contribución al resultado final. Y la suma de todos estos me da 1. Entonces, cuando eso da 1, la imagen queda, se aplica el filtro, pero queda con el mismo color original. Si vamos a ya vemos que tenemos 13 puntos a los cuales hay que sumarle 1, o sea, hay que multiplicar por 1, es decir, hay que sumar 13 píxeles, ¿sí? Y son el píxel central más todos los de la vecindad, los sumamos todos y dividimos entre 13 el RGB total, el R, el G y el B, para poner el color que corresponde, y el resultado final de eso es un filtro que queda más, que la imagen queda más borrosa que en la anterior. La anterior solamente, como la vecindad es muy chiquita, no incide tanto como cuando tenemos una vecindad más grande, a pesar de que en lugar de tener 20% tenemos un treceavo, ¿no? Que es menos de 20%, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces este es el efecto que hace el filtro de convolución de blur o de hacer que la imagen se vea menos, que se vea borrosa, ¿no? Hay otro efecto que es el blur gaussiano, ¿sí? Bueno, aquí explica la fórmula que usan, pero básicamente para un kernel, es decir, el kernel es la matricita esta que ponemos, tenemos esto. Fíjense cómo tenemos en las esquinas tenemos unos,
Después tenemos en la cruz tenemos 2 y en el punto de interés tenemos 4. ¿Qué significa esto en términos reales? Bueno, que el píxel que estoy procesando tiene 4 veces la contribución sobre los demás píxeles, que cada píxel de la cruz tiene 2 veces su contribución y cada píxel de la esquina tiene 1 vez su contribución. Pero la suma de esto es 16. Es 4 más 6 más 8 más 10 más 12 más 13 más 14 más 15 más 16. Entonces, para que quede con el mismo brillo, lo que tengo que hacer es dividir entre 16 el resultado final y poner en el píxel central ese resultado de RGB. ¿Ok? Bueno. Uno puede decidir qué tipo de números pone, si son decimales o no son decimales. Acuérdense de no pasarse del 100%, porque si se pasan del 100%, su imagen se va a ver más clara, más brillante, más blanca, ¿sí? Y normalmente por eso dividimos, en este caso, pues, por la suma de todos estos me da 16, cuya contribución más importante es la del centro, después la de la cruz y después la de las esquinas. Pero fíjense, puedo tomar ese mismo filtro gaussiano con nuestra matriz, ¿sí? Y esta matriz es enorme. Fíjense, por ejemplo, que el punto central, el punto de interés, tiene 36. O sea, es el que tiene más peso. Y en el primer borde, en la primera vecindad alrededor de ese punto, los píxeles valen 16 veces más o 24 veces más en la cruz o en las esquinas. Pero si tomamos, además, la segunda vecindad más cercana o más alejada después del píxel central, tenemos también contribución de 4 veces el píxel, 6 veces. Obviamente, la suma de todos estos me da 256. Entonces, el valor final que yo me dé de toda la suma de todos los píxeles que estoy tomando en esta vecindad, o sea, en toda la matriz, el resultado final lo voy a dividir entre 256 para que me dé el color que voy a poner ahí y además sin pasarme del 100%, ¿no? Y bueno, pues obviamente este es un filtro que hace la imagen más borrosa a través de esta ecuación que está acá, ¿no? ¿Ok? Aquí la explica, no la voy a explicar acá, pero véanla si quieren. No lo vamos a usar, pero bueno. Y fíjense, para que vean lo que les decía, bueno, en lugar de hacer eso también, por ejemplo, probablemente, déjenme ver si es cierto. A ver, uno entre 250. Por ejemplo, aquí tengo este filtro que es, fíjense que tengo decimales. El anterior filtro habíamos puesto 1, 2, 4, etcétera, ¿no? Bueno, aquí lo podemos poner también en decimales, ¿sí? Y entonces, pues hacemos lo mismo, multiplicamos el R, G y el B por 0.07, el R, el G y el B, multiplicamos por este número, o multiplicamos el siguiente RGB por 0.12, el otro por 0.07, etcétera. Sumo todos, ¿sí? Pero la suma de todos estos da 1, entonces no debe cambiar el brillo para nada, ¿no? Ese es el asunto. Yo creo, nada más porque soy curioso, déjenme ver si esto es cierto. Si tomo la calculadora y le digo, por ejemplo, 36, que es el valor central en el filtro que tenemos acá arriba, ¿sí? Y divido entre 256, me da 0.14. Entonces, a ver, 36 entre... No, 4, no. No. A ver, 4 entre 36, ¿cuánto da? No. Bueno, no sé cuánto están calculando acá en esta matriz de 3×3, ¿no? Pero fíjense que los valores son todos o sea, son decimales y el resultado final será un entero, pero posiblemente tengan que truncar o bien tengan que poner, bueno, no van a tener que truncar, pero van a tener que truncar los decimales, ¿no? Dejar solamente o redondear al valor entero más cercano, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas con respecto a estos filtros de blur que estamos viendo? ¿Cómo la ven? ¿Fácil? ¿Difícil? Es simplón, pero talachudo, ¿no? Es lo que hay que hacer, ¿no?
Bueno, pero miren aquí un filtro muy simpático que es una imagen borrosa, pero por movimiento. Es cuando toman una foto de algo que se mueve, pues se ve borroso, ¿no? Fíjense cómo se ve la imagen borrosa como si se hubiera movido la cámara, ¿ok? Y ahora fíjense en el filtro que usan, ¿sí? Fíjense que todos los valores, solamente los valores que pintan son los de la diagonal. Todos los demás no tienen ninguna contribución en la matriz. De nuevo, el punto de interés es este que tengo en el centro. Pero solamente estoy tomando en cuenta los puntos de la diagonal y eso es lo que hace que se vea la imagen como si se moviese de arriba hacia abajo, como si estuviese movida. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, si yo tengo una matriz de 3×3, por ejemplo, voy a tomar una matriz de 3×3, bueno, perdón, tomen una matriz de los tres primeros, solamente con la diagonal, y ver, fíjense que solamente estoy tomando la contribución serían 2 puntitos sobre la del centro. Aquí estoy tomando muchos más puntos, entonces quiero creer que si utilizo una matriz de 3×3 nada más, voy a tener muy poco, el efecto va a ser muy leve. Fíjense aquí que la suma de estos en la diagonal, esta matriz es de 9×9. Entonces la suma en la diagonal da 9 y es 9 veces más brillante la imagen. Entonces divido entre 9 para que me dé el valor que corresponde precisamente a 1 y entonces la imagen quede lo suficientemente, ¿cómo se llama? Quede con el brillo correcto, ¿sí? Pero sí se dan cuenta cómo este efecto de una imagen en movimiento hace eso, ¿sí? Se utiliza un filtro para eso, ¿no? ¿Sí? Y cuando si ustedes se les ocurre tomar una foto de un auto que está en movimiento, por ejemplo, en las carreras de autos, lo que hacen es mueven la cámara y toman la foto moviendo la cámara directamente. Entonces, en principio, quieren que se vea el coche, pero todo lo demás se va a ver alrededor, se va a ver, como está quieto, se va a ver borroso, pero el coche como se está moviendo y la cámara se está moviendo en principio como a la misma velocidad para tomar la foto, debería poderse ver el coche bien y todo lo demás borroso, ¿no? Pero en el caso del filtro, toda la imagen se queda borrosa, no solamente, o sea, es toda la imagen. Y de nuevo, aquí fíjense que estoy usando una matriz de 9×9 y la contribución es de la vecindad, son los píxeles de la diagonal, pero son de la primera vecindad, segunda vecindad, tercera vecindad, cuarta vecindad del centro hacia afuera, ¿no? Del centro a la periferia, ¿no? Entonces, deben tomar en cuenta eso para que vean que, hay matrices que pueden ser más grandes, ¿no? Obviamente, mientras la matriz sea más grande, más cálculos o más lenta será la convolución o el proceso de convolución, ¿no? ¿Ok? Bueno, déjenme ver. Ok. Vamos Tengo a una ver uno pregunta. más. ¿Mande? Sí, dime. Con respecto a ese filtro, el orden en el que acomodamos los unos tiene que ver con, digamos, hacia dónde se barre la imagen. Exactamente. Si tú pones la diagonal al revés, la pones aquí de la parte inferior de la izquierda hacia la parte superior derecha, entonces el filtro va a ser como si el movimiento fuera de arriba hacia abajo, pero de derecha a izquierda. Digamos que, Y, fíjate, este filtro es de izquierda a derecha. ¿Sí? sí, ok, gracias. ¿Y existe alguna forma de, digamos, hacer el proceso inverso, conociendo esta matriz, hacia dónde se, digamos, corre la Sí, imagen? sí, o sea, ya lo vamos a ver, lo vemos el próximo miércoles, porque hay más filtros de convolución, no creas que es el primero. Hay el filtro, así como tengo un filtro que te hace la imagen más borrosa, tengo otro filtro que te hace la imagen menos borrosa. O sea, que la hace más precisa. ¿Sí? Es como el filtro, es como el antifiltro del filtro borroso, ¿no? Que de hecho tiene sentido, porque imagínate, por ejemplo, que tomas una foto, por ejemplo, esto se puede usar mucho y se debe usar mucho en cámaras de seguridad, ¿no? Que de pronto tienes una imagen borrosa, porque las cámaras de seguridad parece que están hechas para que los ladrones nunca se les vea bien la cara, ¿no? Y tú quieres ver cómo se ve exactamente, entonces le aplicas un filtro que hace la imagen un poco más precisa, ¿no? Para tratar de quitarle este efecto de que se vea borroso, ¿no? Es exactamente el antifiltro. Y lo hay, ¿eh?
ahí lo vamos a ver, el miércoles lo vemos, ¿no? Pero antes de ver ese, mira, aquí está el filtro, Sharpen se llama, ¿no? ¿Qué es este de acá, no? Pero lo voy a explicar el miércoles. Pero el último filtro que quiero ver hoy es el filtro de encontrar bordes, ¿no? Miren, los filtros tienen, o sea, esto es como las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, uno puede estudiar cálculo, pero pues muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿y para qué me sirve saber hacer estas integrales o estas derivadas, ¿no? Bueno, ya lo aplicarás en algunas cosas. Las matemáticas son abstractas y son, digamos que están fuera de... las matemáticas es una ciencia que no tiene contexto. Ustedes le ponen el contexto, ¿no? Por ejemplo, van a hacer física y entonces utilizan cálculo o utilizan ciertos elementos para que el modelo que están desarrollando funcione. Entonces le ponen un contexto al asunto matemático, pero las matemáticas por sí mismas no tienen contexto, ¿no? Entonces, si yo defino un filtro, el contexto se lo da lo que yo quiero hacer con él. Por ejemplo, veamos, por ejemplo, este efecto, este filtro de convolución que se llama encontrar bordes. Fíjense, en este caso, como aquí tengo la matriz que voy a usar. Tengo el centro que vale 2, pero tengo un -1 en la vecindad arribita del 2 y tengo otro -1. Y si se fijan, la suma de estos me da 0. ¿Ok? Bueno. Si ven esto, ese es el resultado sobre la imagen. Me deja como unos como bordes. ¿Ok? Bueno. ¿Por qué se ve oscura la imagen? Porque el resultado de 2 menos 1 más -1 más -1 me da 0. Y entonces, si da 0, la imagen se ve oscura. ¿Ok? Si quisiéramos que se viera del mismo color, tendríamos que poner aquí un 3 para que la suma de esto dé 1. ¿Ok? Pero entonces el píxel de interés vale 3 veces más que los píxeles de la parte de arriba que valen -1 cada uno, ¿no? Ok, entonces fíjense que puedo encontrar los bordes de la imagen. Les cuento una historia bastante boba, pero tengo una hermana que cuando era chiquita, pintó en una pared de la casa, puso una leyenda, ¿no? Que decía, te quiero mucho, mamá, o TQM, mamá, o algo así, ¿no? Y pero con el tiempo se medio había borrado, ¿no? Y entonces yo estaba, en ese entonces que estaba viendo los filtros de convolución, le tomé una foto a esa imagen, que estaba medio borrosa, y le apliqué el filtro de encontrar bordes. Y entonces el filtro de encontrar bordes lo que hace es los enfatiza, los hace más visibles, y entonces el resultado final es que se leía mejor la frase, ¿no? Y eso, que es una tontería, se puede aplicar en cosas más importantes. Por ejemplo, si tiene un médico que está viendo radiografías, ¿no? Y de pronto ve algo medio extraño, quizás podría aplicarle un filtro de encontrar bordes para saber si el borde que está viendo no es razonablemente normal, ¿no? Entonces, los filtros sirven para enfatizar este tipo de cosas, ¿no? Un último filtro, por ejemplo, si usa 5x5 en lugar de 3x3, fíjense aquí, ¿sí? Utilizo -1, -1, 4, -1, -1. Y el valor de esto me da 0. Como me da 0, el resultado es que se ven muy claramente los bordes. Entonces, fíjense cómo se ven aquí los bordes y fíjense que aquí se notan todavía más, ¿no? Son los bordes de la imagen, pero esto es en vertical, ¿ok? También lo podemos hacer en 45 grados poniendo este filtro, ¿no? O sea, en diagonal. Pero bueno, eso lo vemos la siguiente clase, terminamos de ver este filtro. Pero lo que quiero que vean es que los filtros de convolución nos permiten, son filtros muy básicos, pero nos permiten manipular la imagen para cambiarla a nuestro favor, para ver efectos muy específicos. A lo mejor ustedes no les ha tocado que les hagan alguna vez algún estudio de vías biliares, por ejemplo, que son un ultrasonido. Bueno, a mí me sorprende, alguna vez me han hecho un estudio de esos y uno está acostado y le ponen un aparato así como el que le ponen a las señoras embarazadas, que es del ultrasonido, y se lo pasan por el vientre, ¿no? Y entonces se ven en la imagen, se ven como sombras,
¿no? La imagen que se presentan en el monitor, que tú lo puedes ver, tú estás acostado, pero puedes ver el monitor. Y entonces de pronto el operador detiene la imagen y entonces toma como una regla virtual y mide y te dice, mira, esta es tu vesícula. Ay, mide tanto, es normal, o mide tanto, no es normal, o qué sé yo, ¿no? O está engrosada, qué sé yo, lo que te tenga que decir, ¿no? Entonces, pero pueden parar la imagen porque es una imagen que están moviendo con un aparato, o sea, con un aparato de ultrasonido que pasa sobre el vientre y se está moviendo. Entonces ustedes ven la imagen en la pantalla de lo que el aparato detecta a través del ultrasonido, ¿no? Que es mandar ondas sobre los tejidos y los tejidos responden y el resultado de eso es lo que vemos. Pero ellos detienen la imagen donde quieren y entonces pueden hacer las mediciones. Y te dicen con una precisión que asombra, te dicen, mira, aquí está tu vesícula. Aquí se ve claramente el tamaño y mide tantos centímetros por tanto. Es increíble, ¿no? Pero probablemente si quieran, esos aparatos que hacen ultrasonido deben tener también un montón de filtros de convolución que permiten enfatizar las imágenes para que hagan algunas cosas, ¿sí? Para que se vean más claramente algunos detalles que de la imagen no se ven. Que desde luego un profesional de la salud que se dedique a estas cosas, muchas veces ve la imagen y ya sabe lo que está viendo, ¿no? No necesita ni siquiera usar un filtro para darse cuenta, ¿no? Pero si tiene dudas, seguro que esos aparatos, que son muy costosos y no es casualidad que sean costosos, sino que pues tienen mucha tecnología, tienen una especie de micro Photoshop con los filtros más adecuados para la labor que están haciendo, ¿no? ¿Sale? Bueno, ¿dudas con respecto a esta primera clase de filtros de convolución? ¿Todo bien? A ver, dice aquí, perdón, esto es parecido a la convolución de funciones. No sé, fíjate que no sé si es parecido a la convolución de funciones. Debe ser lo mismo, porque la convolución es el nombre genérico para este tipo de algoritmos, ¿no? Exactamente lo que tú, por ejemplo, lo que dice Diego Dosal, el píxel central se toman todos los valores de las esquinas, pero si la suma es de 16, en realidad estoy haciendo el valor entre 16, ¿sí? De cada uno de los píxeles. ¿Los píxeles subsecuentes toman el valor del filtro ya trabajado en los píxeles? No. Cada vez que te mueves un píxel sobre la imagen, vuelves a calcular todos los del entorno, todos los de la vecindad. Eso lo tienes que hacer, ¿sí? No tienes de otra. O sea, la convolución se hace píxel por píxel y te olvidas de los valores anteriores y los vuelves a calcular. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Dudas? ¿Nada más? Yo tengo una última pregunta, súper rápida. Cuéntame. Estabas comentando acerca de la función de blur, cómo toma los píxeles a su alrededor y sobreescribe, ¿no? De acuerdo a los píxeles a su alrededor. Entonces, suponiendo que va de izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Sí. Una vez que sobreescribió un píxel, el píxel que va a volar a la derecha, ¿tomaría los nuevos elementos? No. Tú procesas la imagen y la imagen original no se toca. Entonces necesitaría como, no se podría hacer en el mismo lugar. No la puedes hacer sobre la misma imagen. No la puedes hacer sobre la imagen. Claro. La tienes que hacer en una nueva imagen. Vale. Gracias, esa era como la duda. Sí, no está bien. Buena duda, porque al final de cuentas uno dice, bueno, si ya procesé los píxeles y ya le cambié el valor, ¿no? Cuando pase por ahí ya algo va a pasar, ¿no? No, pero tomo la imagen original y proceso en una imagen. Y todo el resultado lo pongo en una nueva imagen. ¿Ok? Vale. Muchas gracias. No, gracias a ti. Con respecto a los videos, hoy voy a subir los 3 videos al canal y en el WhatsApp van a quedar los enlaces en YouTube para que vean las 3 clases. Que no los he subido porque con esto de las clases en línea y demás, la máquina está más, usamos más internet que otras veces, entonces no he tenido tiempo porque pues subir a YouTube lleva un rato, ¿no? Entonces, y si no, pues se tarda más. Entonces, pero hoy voy a subir las 3 clases y también esta que seguramente Jessica me va
mandar ahora que terminemos, ¿no? Bueno, que ya terminemos, ¿no? Entonces nos vemos aquí el miércoles y seguimos con la convolución, y el viernes dejamos una primera tarea de convolución y de los 3 filtritos que quedaron pendientes de la vez pasada. ¿Sale? Vale, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno.